Bienvenidos todos al canal de YouTube Casos Misteriosos. Hoy nos adentramos en un caso que, bueno, pone los pelos de punta. Ocurrido en Laredo, Texas, allá por 2018. Hablamos de Juan David Ortiz, un agente de la patrulla fronteriza, veterano, condecorado, padre de familia, que resultó ser un asesino en serie. Tenemos bastante material, ¿verdad? Artículos, crónicas... Sí, la verdad es que hay bastante información detallada. Y nuestra idea hoy es, pues, desgranar todo esto e intentar entender cómo alguien con esa fachada de normalidad pudo hacer lo que hizo. Y también ver qué preguntas surgen de todo esto, ¿no? Sobre las señales, las motivaciones. Exacto. O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo no se vio venir? Vamos a ver qué nos cuentan las fuentes sobre cómo pasó todo y cómo lo atraparon al final. Una historia compleja y... muy trágica. Primero, para situarnos, Laredo, que no es solo una canción country, ¿eh? No, las fuentes lo dejan claro. Es un punto clave en la frontera. El puerto terrestre más grande de Estados Unidos, de hecho. Muchísimo comercio con México. Y llama la atención que, a pesar de estar ahí en la frontera, con todo lo que se oye, pues Laredo, según estos informes, tiene tasas de criminalidad más bajas que Dallas o Houston. Sí, eso dicen. Los asesinatos no son tan comunes y, bueno, suelen resolverse. Pero dentro de Laredo sí hay una zona, conocida, la Avenida San Bernardo, unas manzanas que llaman las manzanas de las prostitutas. Y es ahí donde, en la primavera de 2018, empezó a dejarse ver un tipo, 30 y tantos, corpulento, pelo corto militar y una pickup Dodge Ram blanca, muy limpia, dicen. Se presentaba como Juan, a veces como David, y lo curioso, al principio al menos, es lo que cuentan las mujeres que trabajaban allí y que recogieron las fuentes. ¿Qué decían? Pues que era agradable, majete, a veces solo quería conducir y charlar, otras, pedía sexo oral. Incluso llegó a llevar a alguna a su casa, ¿no? En una buena zona, diciendo que la mujer y los niños estaban fuera. Sí, exacto. Una de ellas llegó a decirle a un familiar que era el cliente más agradable que había tenido nunca. Fíjate. Madre mía. Una fachada que se vino abajo de la peor manera. Totalmente. El 2 de septiembre de 2018, víspera del Día del Trabajo allí, este hombre recoge a Melissa Ramírez, 29 años. Llevaba tiempo en San Bernardo, ¿verdad? Casi una década. Sí, tenía 2 hijos pequeños. Y una lucha personal contra la adicción a las drogas. Parece que todo empezó tras una agresión sexual de adolescente. Una historia muy dura. Su madre la recordaba como mi niña hermosa. Contaba que tocaba el acordeón de pequeña. Qué pena. Al día siguiente, un ranchero encuentra su cuerpo, en un camino apartado, a kilómetros de Laredo. Y los detalles son brutales. 3 tiros en la cabeza, otro en la muñeca, a quemarropa. Sí, y tenía una bolsa de M&M's en la mano, y los casquillos allí mismo, calibre .40. Una ejecución en toda regla, vamos. La investigación al principio, pues, no avanzaba mucho. No. La madre no sabía de problemas con clientes. Nadie en San Bernardo recordaba haberla visto subir a un coche. Y aquí entra en escena un personaje curioso que mencionan las fuentes. Priscila Villarreal, la gordiloca. Ah, sí. Una periodista ciudadana muy conocida allí. Patrulla las calles, lo emite todo por Facebook Live. Ella conocía a Melissa. La describe como una chica dulce. Y empezó a avisar a las demás, ojo, que algo malo está pasando aquí. Algo muy malo. Y no se equivocaba, por desgracia. No. 10 días después del asesinato de Melissa el 13 de septiembre. Otro cuerpo. Claudine Luera, 42 años. La encontraron en otro camino de tierra, pero muy cerca de donde apareció Melissa, a menos de 3 kilómetros. Y el modus operandi. Clavado. Un disparo en la cabeza. Casquillo del .40 al lado. Las fuentes también nos dan detalles de Claudine. Era birracial, había trabajado en la fiscalía un tiempo. Vaya. Sí, pero cayó en la heroína. Le quitaron la custodia de sus 5 hijos. ¡Qué drama! Y lo más triste es que después de lo de Melissa fue a ver a su hija mayor, asustada. Le dijo que quería dejar la calle, pero no pudo. La adicción la devolvió a San Bernardo. Y allí encontró la muerte. La policía al principio intentó ser discreta, ¿no? Hablaban de trauma craneal. Sí, pero vamos, era evidente. 2 cuerpos tan cerca, misma manera. La conexión estaba clara. Y el pánico empezó a correr por Laredo. Normal. Un asesino en serie suelto. Cazando en San Bernardo. Y encima dejando los cuerpos casi a la vista. Es raro eso, ¿no?
Sí, llama la atención. La investigación, claro, se puso seria. Empezaron a buscar más nombres de posibles clientes de Luera. Y acudieron a un sitio clave, el Centro de Inteligencia Fronteriza del sur de Texas. Exacto, que lo opera la patrulla fronteriza. Sabían que ellos tienen cámaras automáticas en caminos rurales para pillar inmigrantes, traficantes. Pidieron revisar las matrículas grabadas cerca de las 2 escenas del crimen en esas fechas, buscando alguna coincidencia. Y aquí viene lo increíblemente siniestro de la historia. Uno de los supervisores de inteligencia que asignaron para ayudar con esa búsqueda, ¿Quién era? pues un agente de 35 años. Se llamaba Juan David Ortiz. No me digas. Sí, él y su equipo miraron las imágenes, descartaron a algunos sospechosos, a otro policía que estaba por allí, y nada. Su informe dijo que no había nada relevante. Y cumplido su deber. Pues Ortiz salió del centro de inteligencia, se subió a su pickup, una Dodge Ram 2500 blanca, modelo 2015, y se fue a casa. Estaba literalmente investigándose a sí mismo, sin que nadie tuviera ni idea. Qué fuerte. Es que es de no creer. ¿Y la noche siguiente? ¿Qué pasó? Pues la noche siguiente, 14 de septiembre, habían pasado unas 36 horas desde que encontraron a Claudine. Erika Peña, 27 años, estaba en San Bernardo. Y vio la pica blanca acercarse. Eso es. Conocía al conductor como David. Le caía bien, según contó ella. Le había dicho que era agente federal. Así que subió. Sí. La llevó a su casa. La misma historia. La familia está fuera. Dentro estaban fumando. Y Erika le preguntó por su amiga, por Melissa Ramírez, si sabía algo del asesinato. Y ahí cambió todo. Radicalmente. Según Erika, él empezó a actuar raro. Dejó de sonreír. Le preguntó que por qué le preguntaba a él por un asesinato. Se puso de pie detrás de ella. Uf, qué mal rollo. Ella sintió náuseas. Salió corriendo a vomitar fuera. Y él, fíjate, limpió el vómito con una manguera. Qué detalle más siniestro. Volvieron a la camioneta. Pararon en una gasolinera. Y Erika volvió a sacar el tema de Melissa. Valiente ella o inconsciente, no sé. Pues sí. Y entonces él se inclinó, sacó una pistola semiautomática negra, calibre .40, del hueco de la puerta. Y le apuntó. Directamente. Madre mía. El momento de terror absoluto. Imagínate. Ella reaccionó al instante, abrió la puerta del copiloto y saltó, con la camioneta en marcha. Increíble. Él intentó agarrarla, le rasgó la camiseta mientras caía. Y da la casualidad, bueno, la providencia, que un agente de la Policía Estatal de Texas, un DPS Trooper, estaba repostando en esa misma gasolinera. No. Qué suerte. Erika corrió hacia él gritando que un hombre intenta matarme, y el conductor de la Ram blanca pues pisó a fondo y desapareció. Y ese agente la llevó a la oficina del sheriff, ¿no? Exacto. Allí Erika contó todo y los llevó a la casa del tipo que la había atacado. ¿Y al buscar el dueño de la propiedad? Vengo, Juan David Ortiz, agente de la patrulla fronteriza. Pero espera, que la cosa no acaba ahí, ¿verdad? Porque Ortiz, después de que Erika escapara, no huyó. No, eso es lo más escalofriante quizá. Sí. Volvió a su casa, cogió más munición y volvió a la avenida San Bernardo. No puede ser. Esa misma noche. Esa misma noche recogió a Giselda Hernández, 35 años. Dios mío. La llevó por la Interestatal 35. Paró en un paso elevado. Le dijo que bajara y le disparó 2 veces en el cuello. Y además le golpeó en la cabeza. ¡Qué horror! Y según confesó él luego, Giselda le suplicó. Le dijo algo como, pon tu vida en manos de Dios, Él cuidará de ti. Y él apretó el gatillo. Es inhumano. Y no paró. Inmediatamente después volvió a San Bernardo. Otra vez. Recogió a Yanel Ortiz, una mujer trans de 28 años. No eran familia, solo coincidía el apellido. Necesitaba dinero urgentemente, parece. Y le hizo lo mismo, supongo. La llevó por la misma carretera, la hizo bajar detrás de un montón de grava y le disparó por la espalda, en la cabeza. 2 mujeres más. ¿En cuánto? ¿Menos de 2 horas? Sí. Una sangre fría brutal. Y aún intentó volver a San Bernardo. Una 4ª vez esa noche.
pero paró en una tienda. Necesitaba ir al baño. Dejó la pistola en la camioneta. Y ahí lo pillaron. Ahí lo vio un agente de la DPS. Ya tenían la orden de búsqueda, la Bolo, con la descripción de la camioneta. Identificó el vehículo. ¿Intentaron detenerlo al salir? Sí, pero fallaron con un taser. Ortiz echó a correr. Se escondió en el garaje de un hotel cercano. ¿Y la periodista ciudadana, la gordiloca, llegó allí? Sí, llegó enseguida. Y empezó a transmitir en directo por Facebook mientras el equipo SWAT rodeaba el garaje. ¿Y Ortiz dentro escondido? ¿Hizo algo más? Pues sí, se metió en la caja de otra camioneta que había allí. Y con el móvil publicó en Facebook ¿El qué? 2 mensajes. A mi esposa e hijos os quiero. Y Doc Ortiz se despide. Adiós. Doc Ortiz, así le llamaban. Sí, en los Marines. Lo veremos luego. Un amigo suyo de esa época, Eric Aguilar, vio los mensajes desde California. Se asustaría, claro. Pensaría que iba a suicidarse. Exacto. Intentó llamarlo, pero Ortiz no contestó. Al final, después de casi una hora, eran las 2:30 de la madrugada, Ortiz salió, manos en alto, y lo arrestaron. Y vino el interrogatorio. Más de 8 horas. Sí. Pidió una foto de su familia y después de eso, confesó. Los 4 asesinatos. Los 4. Y dio un motivo. A ver. Dijo que estaba frustrado, que la policía de Laredo no hacía nada para limpiar San Bernardo de prostitutas, ¿Cómo? que decidió erradicarlas él mismo. Las llamó escoria y que creía que estaba haciendo un servicio a Laredo. Así, tal cual, con una voz muy objetiva, según los informes. ¡Qué barbaridad! Te deja helado. Esto nos lleva a la pregunta clave. ¿Quién era este hombre en realidad? Pues las fuentes intentan dibujarlo, nacido en Brownsville, también en la frontera, criado por madre soltera, buen estudiante, deportista, metido en grupos cristianos juveniles. Parecía el chico ideal, ¿no? El típico All-American Boy, casi. Sí. Se alistó en la Marina como sanitario de combate justo después del instituto, antes del 11S, y sirvió en Irak en 2003 con los marines. Ahí le pusieron el mote, Doc. ¿Y qué decían sus compañeros de entonces? Pues los testimonios recogidos son sorprendentemente positivos. Buena persona, valores cristianos, competente, admirable. Un amigo íntimo de esa época, Jerry Solis, lo describe como muy afable, muy devoto. Un buen hombre, dice Solis. Cuesta creerlo ahora, claro. Volvió de Irak, se casó, tuvo hijos. Dejó la Marina en 2009, condecorado. Y aquí hay un detalle interesante que cuenta otro amigo marín, Eric Aguilar. ¿Cuál? Que Ortiz rechazó una oferta de la policía de San Antonio para unirse a la patrulla fronteriza. ¿Y por qué? Según Aguilar, porque quería usar sus conocimientos médicos para ayudar a migrantes. Decía que realmente le importaba a la gente. Aguilar mismo reconoce lo difícil que es cuadrar eso ahora. Pasó todas las pruebas de la Academia de la Patrulla Fronteriza, claro. Drogas, polígrafo, físicas y las psicológicas, que van implícitas en las investigaciones de antecedentes tan bestias que hacen. Y su carrera dentro fue, ascendente. Sí, agente de campo, equipo de interdicción, hizo un máster en Relaciones Internacionales mientras trabajaba, pasó la revisión de antecedentes de los 5 años en 2014 sin problema, y en 2017 lo ascienden a supervisor de inteligencia en Laredo. ¿Y en su expediente? Nada. Una queja menor que además desestimaron en 9 años. Sus jefes decían que eran perfectamente profesional. Estaban en shock cuando lo arrestaron. Pero, siempre hay un pero. ¿Había señales, debajo de esa fachada? Sí, varias fuentes apuntan a eso. Le dijo a su amigo Aguilar que el trabajo en la frontera le hacía sentir como si estuviera de vuelta en Irak. Uf, eso suena a TEPT, trastorno de estrés postraumático. Aguilar sospechaba eso, sí, que tenía TEPT sin resolver de la guerra. ¿Y el otro amigo, Jerry Solis? Notó algo raro. Pues dice que a mediados de 2018, unos meses antes de los asesinatos, notó a Ortiz muy presionado por el trabajo. Bebía más de lo normal, parecía distraído. ¿Y Ortiz le contó algo? Sí. Le confesó que un médico de asuntos de veteranos de la BEA le había recetado medicación. Solis la describe como antipsicótica. Medicación antipsicótica. ¿Y Solis, a pesar de todo eso, no sospechó nada cuando vio las noticias de Melissa Ramírez? Dijo que incluso le enseñó una foto del amante y se parecía. Nada. Él mismo dice que si alguien le hubiera acusado entonces, le habría dicho, te equivocas de persona.
Es increíble lo bien que mantuvo la fachada. El arresto fue un bombazo, claro, noticia nacional. Y empezaron las preguntas incómodas. ¿Cómo es posible que un asesino en serie no solo se cuele, sino que asciende en la patrulla fronteriza? Una agencia que ya estaba siendo mirada con lupa por sus contrataciones. Hubo políticos pidiendo investigaciones, cambios en la selección, en las evaluaciones psicológicas. Sí, mencionan una carta de 18 congresistas a la CBP, la agencia matriz, preguntando si se habían pasado por alto señales de alerta. Y la defensa de Ortiz, al principio, ¿qué dijo? Pues se agarró al TEPT. Su primer abogado dijo que un médico de la BA se lo diagnosticó en febrero de 2018 y que Ortiz culpaba a la medicación, que le había trastornado. ¿Y qué dijeron la BA y la patrulla fronteriza? Pues negaron tener constancia de nada raro antes. Se escudaron en leyes de privacidad, en que no había quejas formales. Un jefe de la patrulla dijo que nada en sus antecedentes apuntaba a algo así. Pero el fiscal del distrito, Isidro Alanís, él no compró esa historia, ¿no? Para nada. En sus declaraciones a la prensa fue tajante. Lo llamó asesino calculador, un vigilante autoproclamado. Para la fiscalía, ni TEPT ni medicación justificaban nada. No eran atenuantes válidos. Y mientras todo esto pasaba, la comunidad de Laredo estaba rota, imagino. Sí, las fuentes describen el dolor. Hubo una vigilia con muchísima gente. La hermana de Claudine Luera, Colette Mireles, dio unas declaraciones muy potentes. Dijo que las víctimas eran queridas, que no eran solo números. Aquí no damos la espalda a nuestros seres queridos, dijo. Una frase que recogieron muchos medios. Hubo funerales católicos para casi todas. Sí, aunque la madre de Melissa no podía pagarlo. Necesitó donaciones para la cremación. Muy triste. Y Erika Peña, la superviviente. Pues quedó muy traumatizada, lógicamente. Ortiz se declaró no culpable en la lectura de cargos. ¿Y la esposa de Ortiz? Según el abogado, ella creía que la culpa era de la medicación. Los familiares de las víctimas que estaban en el juzgado, pues, reaccionaron con rabia. Veían a Ortiz sin mostrar ningún remordimiento. Bueno, pues así llegamos al final del análisis de toda esta información sobre Juan David Ortiz. Una historia terrible, ¿eh? Sobre esa dualidad humana. Y también sobre fallos en el sistema, ¿no? Totalmente. Como esa máscara de servidor público, de buen padre, ocultaba a un depredador, que además usó su posición, su conocimiento para atacar y, por un tiempo, hasta para investigar sus propios crímenes. Es que es demencial. ¿Y las preguntas sobre por qué lo hizo siguen ahí? Sí. Fue ese vigilantismo que confesó. ¿Cuánto pesó el posible TPT no tratado, como decían los amigos y la defensa inicial? O los efectos de esa medicación psiquiátrica que él mismo mencionó. Las fuentes nos dan todas esas piezas. La confesión, el TPT, la medicación, la presión del trabajo, la infidelidad. Pero no hay una respuesta única y clara. Es interesante lo que decía su amigo Jerry Solis. Eso de que quizá no hay puntos que conectar. Refleja muy bien esa brecha enorme entre el doc respetado y el monstruo. Sí. Y para terminar, hay una reflexión que se deriva de todo esto, aunque las fuentes no lo hagan explícitamente. Algo en lo que pensar. A ver. Ortiz era supervisor de inteligencia. Tenía acceso diario a información muy delicada sobre el crimen organizado en la frontera. Tráfico, violencia, todo. Sí, claro. Era su trabajo. Pues, más allá de su frustración con la prostitución o del TEPT, ¿podría esa exposición constante tan detallada a ese mundo oscuro, a todo lo que manejaba a diario, haber sido una especie de catalizador? ¿Haber influido de alguna manera en esa espiral descendente? Es una pregunta inquietante, sí. Sobre las presiones ocultas, las sombras que puede haber detrás de ese tipo de trabajo de inteligencia. Algo que se queda ahí flotando, ¿verdad? Exacto. Algo sobre lo que darle vueltas.